Mi vecino decidió que mi cochera era de uso público, ignoró meses de advertencias, y lo que pasó después fue una mezcla de caos, policía y pura estupidez humana. Antes de que empiece todo, deja tu like y suscríbete al canal. No sé si esto le pasa a más gente o si simplemente tuve la mala suerte de caer en la misma calle que él, pero bueno, acá voy, porque ya no sé si estoy perdiendo la paciencia o el sentido común. Vivo en una calle bastante tranquila, de esas donde, si pasa un auto de más, ya es considerado movimiento inusual. Son casas pegadas, de una planta, todas más o menos del mismo estilo. Nada fancy, pero lo suficientemente cómodas para alguien como yo, que trabaja todo el día fuera y solo quiere un lugar silencioso para volver y editar fotos en paz. Soy fotógrafo. Trabajo con modelos, con agencias pequeñas y, a veces, con influencers que creen que posar mirando por encima del hombro es un talento artístico. Mi rutina es más o menos estable, salgo temprano, a veces con tiempo contado, porque los estudios suelen alquilarse por bloques de horas y, si llego tarde, pierdo plata. Y créanme, no es tan divertido pagar por un estudio al que no pude entrar porque alguien decidió que mi garaje era un buen lugar para estacionar 2 minutos. Y sí, estoy hablando de mi vecino. Vamos a llamarlo M. Tenemos casi la misma edad, 25 y algo, pero él tiene la vibra de alguien que está perpetuamente molesto con el mundo, como si todo le quedara incómodo, incluyendo a las personas. Cuando me mudé, ya me habían advertido que era complicado, pero en ese momento pensé que exageraban. Spoiler, no exageraban. Al principio, era solo esa sensación rara de que siempre aparecía en el peor momento. Como cuando yo estaba cargando equipo en el auto y él asomaba la cabeza con un "¿y todo eso es necesario?". O cuando barría la vereda mirando mi casa como si hubiera un cadáver enterrado en el jardín. Pero bueno, pensé que era simplemente un tipo raro. Hay varios en este mundo, uno más, uno menos. Hasta que empezó lo de la cochera. La primera vez fue casi inocente. Yo estaba por salir a una sesión y veo su auto tapando parcialmente mi salida. No completamente, pero lo suficiente como para tener que hacer unas maniobras ridículas para no raspar mi propio portón. Él estaba ahí, parado, hablando por teléfono. Levanté la mano, señalé el auto, sonreí, esa sonrisa tensa de hola, somos civilizados, ¿no? Él levantó un dedo, como pidiendo un minuto. Oka. Lo dejé pasar. Una semana después, lo mismo. Pero esta vez sin el presente. Su auto ahí, bloqueando la mitad de mi garaje, como si fuera parte del paisaje. No me molestó tanto porque tenía tiempo de sobra, pero ya fue un esto no es tan casual, ¿verdad? Después vino el solo fue un momento. Lo agarré una tarde, justo cuando llegó y dejó el auto adelante de mi cochera mientras abría el baúl. Le dije, con la mayor calma posible, oye, ¿te importa no dejarlo justo en la salida? A veces tengo que salir rápido. Él ni siquiera levantó la vista del celular. Solo soltó un sí, ya me muevo con un tono que, no sé, sonaba más a guau, que drama el tuyo que a disculpa, vecino. No quiero sonar paranoico, pero ahí empecé a notar un patrón, mi garaje era, para él, un espacio público temporal. Un estacionamiento emocional de emergencia. Un dejo el auto aquí mientras pienso en la vida. Y cada vez que yo salía y lo veía ahí, me daba esa mezcla entre risa incrédula y ganas de prenderle fuego al parabrisas, metafóricamente, claro. El problema es que yo dependo realmente de esa salida, mi trabajo no espera. Mis clientes tampoco. Y ya me conozco, cuando empiezo el día frustrado, después paso todo el shooting con esa nube encima. En fin, todo parecía algo menor, un fastidio cotidiano más, de esos que uno aguanta porque, bueno, así son los vecinos. Pero no. Resultó que esto era solo la introducción del infierno logístico que se venía. La cosa empezó a ponerse realmente molesta cuando dejó de ser algo de vez en cuando y pasó a ser parte de su rutina. Como si mi cochera fuera una estación de tránsito obligatoria. Yo salía por la mañana y ahí estaba su coche, medio atravesado, como si estuviera posando para una sesión fotográfica de vehículos que arruinan tu día. Y cada vez que lo veía, me crecía esta especie de irritación silenciosa que uno intenta tragarse para no quedar como el vecino histérico. Intenté manejarlo con calma. Lo juro. Soy bastante paciente para muchas cosas, trabajar con modelos me ha entrenado para tolerar gente que llega tarde, que cambia de idea de última hora, que se queja de la luz, que se queja del clima, que se queja porque su cara se siente rara hoy. Pero con M, no sé, había algo que me hacía sentir que cada incidente era una microagresión inmobiliaria.
La tercera vez que bloqueó mi salida, dejé un billete: oye, porfa no estaciones acá. Necesito salir temprano y me complica bastante. Gracias. Sí, puse una carita feliz. Estaba intentando ser diplomático, no pasivo-agresivo. Aunque, pensándolo bien, ¿hay algo más pasivo-agresivo que una carita feliz en un pedido serio? En fin, hice mi mejor esfuerzo. Esa tarde, volví y encontré el billete arrugado sobre mi buzón. No tirado, no, depositado cuidadosamente, como si fuera una devolución de pedido con un mensaje subliminal tipo no me importa. Decidí hablar con él de nuevo. Lo esperé un día en que lo vi llegar. Bajó del auto como si el mundo le debiera una explicación por existir, y yo me acerqué con mi mejor postura diplomática. Oye, M, ¿tienes un minuto? Pregunté. Sí, dime, respondió sin ganas, como si yo estuviera interrumpiendo su importante labor de respirar. Le expliqué, otra vez, que me complica cuando deja el auto bloqueando la salida. Que trabajo con horarios, que no es por mala onda, muy tranquilo, casi zen. Podía dar clases de atención plena en ese momento. Y él, con esa mirada que mezcla apatía con superioridad moral que nadie le pidió, soltó. Bueno, pero si es solo un momento, tampoco es para tanto. Ahí tuve que respirar hondo. Tipo hondo nivel inhala paciencia, exhala violencia. Pero respondí, es que no siempre puedo esperar. Y no es solo un momento, ha pasado varias veces. Se encogió de hombros. Se encogió de hombros. Como si yo estuviera narrando mi horóscopo y no un problema real. Está bien, lo tendré en cuenta, dijo. Pero ese lo tendré en cuenta tenía la misma energía que cuando un cliente me dice sí, ya te envío las fotos de referencia y después desaparece 3 días. A partir de ahí, la situación se volvió un juego extraño de adivinanzas. A veces movía el coche sin decir nada. Otras veces me mandaba una mirada fea desde la vereda, como si yo fuera quien estaba invadiendo su espacio. Y una vez incluso soltó un tampoco te pongas así, que no es el fin del mundo cuando le pedí que moviera el auto porque tenía una sesión temprano. No sé si era cinismo, ironía o simple estupidez, pero me dejó sin palabras. Lo peor es que empecé a llegar tarde al trabajo por su culpa. No una, sino varias veces. Y no soy de culpar a otros por mis horarios, pero cuando te quedas parado mirando un coche ajeno obstruyendo tu vida, esperando a que el dueño salga o aparezca del más allá, bueno, ahí sí es su culpa. Mis otros vecinos también lo sabían. Alguna vez escuché a una señora de la otra esquina murmurando otra vez ese chico dejando el auto donde no debe. O sea, no era yo volviéndome loco, M realmente tenía ese talento de incomodar a todos. La tensión creció de forma casi invisible, como esas fotos en que la luz va cambiando sin que te des cuenta. Al principio, era solo un fastidio. Luego, un hábito irritante. Después, ya era parte de mi día pensar, ¿habré mañana auto bloqueando mi salida? Y sí, lo había. Era cuestión de tiempo hasta que algo explotara. Y lamentablemente, ese momento llegó más rápido de lo que pensé. Siempre hay un día en el que uno tiene que salir rápido. No rápido normal, sino ese si no llego en 20 minutos, pierdo el trabajo, el dinero y tal vez la dignidad. Para mí, ese día llegó un martes por la mañana, cuando tenía un shooting importante en un estudio que solo pude reservar por 2 horas, y la agencia era famosa por cancelar contratos por cualquier atraso. Ya me veía rezando a todos los santos conocidos para que M no hiciera ninguna estupidez. Spoiler, la hizo. Salgo con mi mochila, el equipo, los trípodes, todo equilibrado como un malabarista frustrado, abro mi portón y, ahí está. El auto de M bloqueando completamente mi garaje. Ni medio metro. Ni un huequito. Nada. Estacionado como si mi salida fuera un accesorio decorativo. Mi primera reacción fue quedarme quieto, mirando la escena, como si mis ojos pudieran mover el auto por telepatía. No funcionó, por cierto. Intenté respirar. A ver, quizá está cerca, quizá está bajando, quizá fue solo un minuto. Spoiler, no estaba cerca. Golpeé la puerta de su casa. 1 vez. 2 veces. 3. Nada. Llamé. Sabía que tenía su número porque una vez intercambiamos contactos por un paquete que llegó en la casa equivocada. Marcó. Sonó. Y sonó. Y sonó. Y terminó en buzón de voz. Ni siquiera mandó un mensaje de te devuelvo la llamada. Silencio total, como si hubiera decidido evaporarse del planeta. Mientras tanto, yo ya estaba respirando como si estuviera en el último kilómetro de una maratón emocional. Miré la hora. Me quedaban 15 minutos.
15 minutos para llegar a un estudio que estaba a 10 minutos en auto, si salía ya. Lo cual, claramente, no estaba ocurriendo. Decidí bajar al nivel siguiente de desesperación, la bocina. Sé que es lo más molesto del mundo, sé que ningún vecino quiere escucharte tocar el claxon a las 8 de la mañana, pero honestamente, ya no estaba pensando en reputación civil. Bociné una vez. Nada. Bociné más fuerte. Nada. Bociné con el ritmo de por favor sal o me convierto en criminal. Nada. Una vecina de enfrente salió, con una taza de café, y me miró como diciendo otra vez este circo. Incluso ella hizo un gesto hacia la casa de M, tipo no está, hijo, eso está vacío desde temprano. Genial. Maravilloso. El tipo dejó su coche atravesado y se fue. Ahí fue cuando la desesperación se convirtió en ira pura. No esa ira explosiva, sino ese enojo denso, caliente, que te hace pensar cosas como, si tuviera un tanque de guerra esto se resolvía fácil. Tranquilo, no lo hice. Aunque habría sido poético. Entonces intenté pedir ayuda a los otros vecinos. Toqué la campana de la señora de la esquina, a ver si tenía el número de algún familiar de M. Nadie sabía nada. Otro vecino me dijo, casi riéndose, que ese chico es así, desaparece y deja el auto donde se le da la gana. Muy útil la información, gracias. Al final, sin ninguna opción, sin tiempo y con mi empleo pendiendo de un hilo, volví al portón, miré el auto y me resigné a esperar. Estaba a minutos de llamar al estudio para cancelar cuando, por fin, apareció M caminando desde la esquina, como si viniera de un paseo largo, tranquilo, sin ninguna preocupación real en la vida. Ni siquiera aceleró el paso al verme esperando ahí. Se acercó con cara de fastidio, él estaba fastidiado, y dijo, ¿qué pasa ahora? Ahora. ¿Qué pasa ahora? Necesito salir. Te llamé varias veces, dije, intentando que mi voz no saliera en modo terremoto. Ah, sí, dejé el teléfono en silencio. Lo dijo como quien comenta el clima, cero importancia. M, bloqueaste completamente mi salida. Llegaré tarde al trabajo. Bueno, tampoco es para tanto. Te esperaba un poco, ¿no? Ese fue el momento exacto en el que casi pierdo la civilización. Sentí un crack interno, como cuando algo finalmente se quiebra después de tanta presión. No puedo esperar un poco. Te pedí varias veces que no hicieras esto, dije, ya sin maquillaje social. Él me miró con ese gesto suyo, mezcla de aburrimiento y superioridad, y soltó, pues no tienes por qué ponerte así. Bocinaste como loco. Ridículo. 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 Nos quedamos mirándonos, el ambiente cargado, los dos tensos. Yo, a 1 milímetro de explotar. Él, completamente convencido de que nada era su culpa. No hubo golpes, pero hubo ese silencio denso que precede las tragedias. Al final movió el auto con la actitud de alguien haciendo un favor monumental, y me fui atrasado, frustrado y con una certeza absoluta, esto iba a empeorar. Y yo tenía razón. Después de aquel martes infernal, juro que intenté mantener la calma. Me repetía a mí mismo que no valía la pena estresarme, que M era solo un obstáculo humano con ruedas, que no tenía por qué arruinarme la vida. Pero, como era de esperarse, nada mejoró. Al contrario, fue como si mi intento de conversación no hubiera motivado a ser todavía más, él. Más M. Más insoportable. Durante unos días, milagrosamente, no bloqueó la salida. Yo pensé, ¿habrá entendido? ¿Habrá tenido un momento de iluminación divina? Pero no. Resultó ser apenas una pausa estratégica para el ataque final. La explosión vino un viernes. ¿Por qué siempre es en viernes? Uno quiere terminar la semana en paz, respirar, ir a trabajar con calma, cerrar los pendientes. Pero no. Ese día, salgo con mi equipo listo para una sesión al aire libre, que, además, dependía del clima, del sol y de no perder la ventana perfecta de luz, y ahí lo veo. El coche de M. Otra vez. Pero ahora, peor. No estaba medio bloqueando la entrada. No. Estaba de frente, completamente atravesado, en un ángulo tan absurdo que ni un artista conceptual lo habría inventado. Era como si hubiera decidido estacionar con los ojos cerrados o bajo los efectos de un profundo desprecio por la geometría. Y lo más importante, M no estaba. Golpeé la puerta. Nada. Bociné. Nada. Esperé 5 minutos. Nada. 10 minutos. Nada. 15. Nada. A esas alturas, mis ganas de ser civilizado ya se habían evaporado. Fui a hablar con los vecinos. La señora de la esquina me dijo, salió hace rato, hijo.
No vuelve hasta más tarde. Más tarde. Esa expresión maldita que puede significar 20 minutos o 5 horas. Yo sabía que ese día no podía perder tiempo. Si no llegaba al lugar de la sesión antes del mediodía, la luz se iba, las modelos se iban, yo perdía la reserva del equipo y las agencias me marcarían como poco profesional. Y en mi trabajo, reputación es todo. Ahí fue cuando tomé una decisión que venía rondándome la cabeza hacía semanas: llamar al guinche. No fue impulsivo. No fue vengativo. Fue legal, fue necesario, y fue mi última opción. Cuando llamé, mi voz estaba tan firme que hasta yo me sorprendí. Sí, hola. Necesito retirar un vehículo que está bloqueando la salida de mi cochera, dije. ¿Tiene foto? Tengo video si quiere, tengo un documental entero de este infierno, señora. En 15 minutos llegó la grúa. Nunca un camión naranja me había parecido tan hermoso. El operador bajó, miró la situación y soltó un "Uf, qué desastre estacionó aquí". Mi vecino, dije, con la resignación de quien ya ha visto lo peor. Bueno, tranqui. Esto está completamente fuera de la norma. Se lo llevamos. Mientras levantaban el auto, sentí una mezcla rara de alivio, justicia y adrenalina. Como si por fin el universo hubiera dicho: ok, ya sufriste suficiente, toma esta victoria temporal. Pero claro, la historia no iba a terminar ahí. A la tarde, cuando volví del trabajo, agotado, pero con la satisfacción de haber hecho lo correcto, escuché un golpe seco en mi puerta. No un golpe normal. Un toc 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 con la energía de abrí o voy a derribarla. Abrí, y ahí estaba M, rojo, sudado, con los ojos más abiertos que de costumbre. ¿Por qué hiciste eso?, gritó, sin transición, sin saludo, sin contexto. Porque bloqueaste mi cochera, M. Otra vez. Y me arruinabas el trabajo. No tenías derecho. Sí que lo tenía. Está en la ley. Podías haber esperado. No tengo que esperar cuando tú rompes las reglas. La discusión escaló como gasolina a fuego. Él gritaba que yo era un exagerado, un dramático, un infantil, que había actuado a sus espaldas. Como si bloquear mi cochera y desaparecer durante horas fuera un gesto de amistad. En un momento incluso dijo: me vas a pagar la multa, Te juro que esto no se queda así. No voy a pagar nada. Fue tu decisión dejar el auto allí. Te voy a denunciar. Esto no termina acá. Haz lo que quieras. No levanté la voz. No di un paso hacia él. Pero mi calma solo lo enfureció más. Personas así odian cuando no entras en su juego. Cuando vio que no me alteraba, soltó un: después no digas que no te lo advertí. Y se fue dando portazos imaginarios, porque ni siquiera logró golpear de verdad. Esa noche, el ambiente en la calle estaba tenso. Los vecinos escucharon, claro, y algunos hasta me enviaron mensajes tipo hiciste bien o ese chico siempre fue problemático. No me consolaba mucho, pero confirmaba algo: yo no estaba loco. Sin embargo, ya sabía, dentro de mí, que no iba a dejarlo barato. N era el tipo de persona que convertiría un simple límite en una guerra santa. Y esta guerra estaba a punto de comenzar. Después de la grúa, la multa y la escena teatral que M montó en mi puerta, pensé que iba a calmarse. Que, al menos por unas semanas, iba a respetar mi cochera por pura supervivencia legal. Pero no. Subestimé profundamente el nivel de terquedad humana que puede albergar un tipo con 25 años, cero autoconciencia y una habilidad casi profesional para sentirse víctima. La calle entera se enteró del incidente. No porque yo lo contara, aunque admito que se lo mencioné a 2 vecinos que me preguntaron directamente, sino porque M se encargó de gritarlo a los 4 vientos. Literalmente. Lo escuché diciendo en voz alta por teléfono, en la vereda, y encima me lo sacaron sin avisar. Un abuso total. Yo estaba 5 minutos nada más. 5 minutos. 5 minutos. Si hay algo que este tipo maneja peor que su coche es la noción del tiempo. Algunos vecinos comenzaron a tomar partido, pero no de forma explícita. Era más en miradas, comentarios sueltos, gestos sutiles. Una señora mayor me dijo: hiciste lo correcto, hijo. Si uno no pone límites, te pasan por arriba. Otro vecino, más neutral, murmuró: esto va a traer cola, y sí. Trajo cola. Trajo la cola entera de un dragón mitológico. Durante los días siguientes, M no volvió a bloquear mi cochera, porque aparentemente la multa le dolió en el alma, pero comenzó un tipo de guerra pasivo-agresiva gradual. No directa, no obvia. Era algo mucho más, pequeño, pero irritante. Primero, empezó a cerrar la puerta de su casa con más fuerza.
No era un portazo gigante, sería demasiado obvio, sino aquel bam seco, repetido, claramente intencional. Después, empezó a dejar la basura lo más cerca posible del límite de mi acera. No invadía mi espacio, pero, estaba casi allí. Un casi muy irritante. También hubo el clásico, mirada fea. Se cruzaba conmigo en la calle y hacía esa media sonrisa de desprecio, como si estuviera esperando que yo pidiera disculpas por algo. Un día, incluso, lo vi parado frente a mi casa, fingiendo estar viendo su celular mientras claramente estaba, no sé, observando. Tal vez esperando a que me fuera para lanzarme otro comentario ridículo. Yo, por mi parte, me mantuve en la línea del civismo absoluto. No por bondad, sino porque sabía que cualquier resbalón mío sería usado por él como prueba definitiva de que yo era el villano de la novela que escribió en su propia cabeza. Y aún así, empecé a dudar. A veces, tarde en la noche, me preguntaba, ¿será que me pasé? ¿Será que llamé a la grúa demasiado rápido? ¿Será que podría haber esperado un poco más? Era ridículo, sabía objetivamente que tenía razón, pero esas dudas siempre aparecen cuando eres una persona normal y no un sociópata del tráfico doméstico. Parte de mí estaba tratando de ser empática, pensando que tal vez él estaba pasando por algo, que tal vez estaba estresado, que tal vez, no lo sé, tal vez era simplemente estúpido. Hasta que sucedió lo que realmente cambió todo. Tengo una pequeña cámara apuntando al frente de mi casa. Nada demasiado, solo para la seguridad básica, y, irónicamente, casi nunca reviso las grabaciones. Pero después de la multa de M, empecé a revisar todos los días, solo para asegurarme de que no estaba planeando algo más creativo. A principios de la semana siguiente al incidente del torno, me desperté con un ruido extraño, como plástico arrastrándose por el suelo. No me importó mucho, pensé que era una bolsa de basura volando con el viento. Pero, cuando salí a trabajar, noté algo extraño, había basura esparcida en el frente exacto de mi puerta. No en toda mi acera, solo frente a la puerta. Al principio pensé, ok, puede ser un perro, un gato, lo que sea. Pero algo no cuadraba. Entonces fui a revisar el video. Y sinceramente, hasta hoy no sé si estoy molesto o impresionado por la falta de inteligencia estratégica de M. Porque él estaba allí, a las 2:37 de la mañana, saliendo de su casa, con una bolsa de basura en la mano, mirando de un lado a otro con la sutileza de un ladrón de dibujos animados, y poner la basura enfrente de mi casa. Pero eso no es todo. Después de poner la bolsa, dio un paso atrás, y grabó una nota de voz en el teléfono, probablemente para alguien, diciendo algo como, ahora que se joda. Sí, literalmente dejó evidencia. Me quedé mirando la pantalla del teléfono con una sensación de, Dios mío, realmente es tan estúpido. Al día siguiente, la basura estaba esparcida porque algún perro pasó y rasgó todo. Parecía que yo había tirado la basura de todos modos. Y me di cuenta, era exactamente lo que él quería. Que pareciera mi culpa. Que yo pareciera el vecino cerdo, desorganizado. Que era una razón más para él tener razón. Pero se olvidó, por supuesto, de la cámara. Y fue este video que se convirtió en la llave. Le mostré a la señora de la esquina, que casi se cayó riendo. Mostré a otro vecino, que dijo, ese chico necesita terapia urgente. Y finalmente le mostré a la administración de la calle, que estaba recogiendo viejas quejas de él. La intervención vino rápido. Más rápido de lo que pensaba. Una notificación formal, enviada a M, basada en conducta perturbadora, violación de las normas de estacionamiento, comportamiento hostil con los residentes, y, por supuesto, la prueba en video del despeje de basura dirigido. Yo no pedí nada. Yo no sugerí nada. Solo entregué el video cuando me preguntaron. Cuando M recibió la carta, pude escuchar un "no puede ser" resonando dentro de su casa. Después de eso, silencio. Ninguna puerta cerrándose. No hay bolsas de basura en el borde de mi acera. Ninguna mirada fea. Parecía que por fin había entendido que jugar a las indirectas ya no era una opción para mí. Aún así, sabía que faltaba un último capítulo. Esa conversación final, esa sensación de ok, esto se acabó, más o menos. Pero eso fue para el desenlace. La semana después de la notificación fue rara. Rara en ese sentido en que uno no sabe si está viviendo un periodo de paz verdadera o si es solo el silencio previo a una tormenta más absurda que la anterior. M se volvió invisible. No sé si por vergüenza, por rabia contenida o porque descubrió finalmente que la adultez le exige más esfuerzo del que pensaba. El punto es que dejó de aparecer.
No hubo portazos, no hubo basura, no hubo miraditas teatrales desde la vereda. Nada. Un vacío sonoro que, sinceramente, me dio hasta un poco de miedo. Un día llegué a preguntarme si se había mudado. La idea era tentadora, demasiado tentadora, pero no. Seguía ahí. Lo comprobé cuando vi su coche, mal estacionado, pero no frente a mi cochera, un progreso casi histórico, a unos metros de distancia. Hasta parecía tímido, como si el auto, igual que él, estuviera tratando de no llamar la atención. Con el paso de los días, la rutina volvió a su ritmo normal. Yo seguí trabajando, saliendo, entrando, ocupándome de mi vida, mientras intentaba no pensar demasiado en lo ridículo que había sido todo. Porque, visto a distancia, el conflicto entero parecía una parodia del sentido común, un adulto incapaz de leer un cartel, un coche secuestrado por la grúa como si fuera un rehén, un vecino que se hace la víctima universal, y un plan de venganza que involucraba basura, literalmente basura. Era tragicómico. Y más cómico que trágico, si soy honesto. Lo interesante es que, aunque ya no hubiera agresiones, ni indirectas, ni escenas melodramáticas, el ambiente quedó distinto. No hostil, pero sí, ajustado. Como si la convivencia hubiera pasado por un reset, aunque ninguno de nosotros lo hubiera pedido. Un jueves, mientras yo barría la entrada de mi casa, M salió por su puerta. Por reflejo, levanté la mirada. Él también me vio. Hubo un segundo, apenas un segundo, en el que pensé que iba a decir algo. Una disculpa, una excusa, una queja, o incluso un hola torcido. Pero no dijo nada. Solo levantó la mano en un gesto mínimo, casi automático, y siguió caminando. No era un saludo cordial, tampoco una declaración de guerra. Era una señal de ok, quedó claro. Y, por increíble que parezca, fue suficiente. No necesitaba una conversación profunda ni una reconciliación de película. Él había entendido que no podía seguir cruzando líneas, y yo había confirmado que poner límites no te convierte en una mala persona, simplemente te convierte en un adulto funcional en un mundo lleno de adultos, menos funcionales. Esa misma noche, mientras revisaba la cámara, ya por pura costumbre, pensé en todo lo ocurrido. Y me di cuenta de algo que, honestamente, me tomó por sorpresa. No estaba enojado. No estaba molesto. Ni resentido. Solo estaba, en paz. Quizá porque la situación había llegado a su propio final natural, sin gritos, sin discusiones, sin venganza. O quizá porque, después de ver a M colocando basura a escondidas a las 2 de la mañana, entendí que hay batallas que uno gana simplemente por no tener el mismo nivel de caos interno que la otra persona. Y esa conclusión, por más cínica que suene, fue ridículamente liberadora. La vida con vecinos siempre ofrece historias. Algunas divertidas, otras tensas, otras completamente surrealistas. Esta fue un poco de todo. Y aunque espero, sinceramente, no volver a protagonizar un drama estacionado en la vereda, al menos sé que estoy preparado para la secuela, si es que alguna vez aparece. Por ahora, la calle está tranquila. Mi cochera está libre. Y M, bueno, M sigue siendo M, pero más silencioso, como una versión en modo avión de sí mismo. A veces, eso es lo máximo que se puede pedir.